Mi hermano se acostó con mi novia en mi cama cuando tenía 17. Mi padre lo echó de casa. Pero 11 años después, cuando papá murió de cáncer, él nunca apareció. Ahora vuelve rogando por la herencia de 180 y mi familia dice que soy yo el malo por negarle todo. Tengo 34 años, trabajo como técnico en sistemas de información, y necesito contar esta historia porque básicamente la gente a mi alrededor, mi tía Michelle especialmente, sigue insistiendo en que debería perdonar y olvidar lo que pasó hace como 17 años, pero la verdad es que no creo que puedan entender realmente lo que significó para mí todo esto. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 17 años y mi vida era, no sé, bastante normal comparada con lo que vino después. Vivía con mi papá Edward y mi hermano mayor Zachary en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero era nuestro hogar. Ya sabes, el lugar donde crecimos después de que mamá murió cuando yo tenía como 8 años. Mi papá nos crió solo, trabajaba en construcción y siempre llegaba cansado, pero nunca, y digo nunca, dejó de estar ahí para nosotros. Era de esas personas que valoraban la lealtad por encima de todo. Tipo, para él la familia era sagrada, y la palabra de un hombre era su honor, cosas medio anticuadas tal vez, pero que para nosotros eran importantes. Zachary tenía 25 años en ese momento, y ya llevaba varios años viviendo fuera. Había estudiado algo de administración, creo, pero las cosas no le habían salido muy bien, y había vuelto a casa como un año antes. Yo estaba en mi último año de secundaria. Corría en el equipo de atletismo y tenía una novia, Brittany, con la que llevaba como un año y medio saliendo. Era mi primera relación seria, de esas donde piensas que vas a estar juntos para siempre porque eres joven y todo parece muy intenso, ¿me explico? Brittany venía mucho a casa, mi papá la quería bastante, y Zachary también se llevaba bien con ella. O sea, era normal que estuvieran ahí, cuando yo no estaba, porque vivíamos todos juntos, y ella prácticamente era parte de la familia. Mirando hacia atrás, debía haber visto las señales, tipo, había momentos raros donde los encontraba riendo juntos por algo que yo no entendía, o donde ella mencionaba cosas que Zachary le había contado, y yo pensaba, bueno, está bien, son amigos, no hay problema con eso. El día que todo cambió fue un martes de marzo. Recuerdo que era martes porque teníamos práctica de atletismo los martes y jueves, y ese día el entrenador nos dejó salir temprano porque había una tormenta formándose. Llegué a casa como a las 4 de la tarde en lugar de las 6 que era lo normal, y cuando entré todo estaba en silencio, lo cual era raro porque usualmente mi papá tenía la radio prendida, o Zachary estaba viendo televisión. Dejé mi mochila en la sala y fui directo a mi cuarto porque quería cambiarme la ropa sudada, y cuando abrí la puerta de mi habitación, ahí estaban ellos, Brittany y Zachary, en mi cama, y no estaban exactamente jugando cartas, ¿sabes? Se quedaron paralizados cuando me vieron. Yo me quedé parado en la puerta con la mano todavía en la manija, y juro que sentí como si alguien me hubiera metido un puño en el estómago. No podía respirar bien. No podía procesar lo que estaba viendo. Zachary intentó decir algo, tipo Henry, espera. No es lo que parece. Pero Brittany solo se cubrió con la sábana y empezó a llorar. Yo no dije nada. Literalmente no podía hablar. Cerré la puerta y me fui directo a la sala. Me senté en el sofá y me quedé ahí mirando la pared, sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 10 minutos, tal vez media hora, pero en algún momento escuché que Brittany salía de mi cuarto y se iba de la casa sin decir nada, y Zachary se quedó ahí, creo que en su cuarto, sin aparecer. Cuando mi papá llegó como a las 7 de la noche, yo seguía en el sofá en el mismo lugar, y él me vio y supo que algo malo había pasado porque me conocía demasiado bien. Se sentó a mi lado y me preguntó qué pasaba, y yo solo pude decir, Zachary y Brittany estaban juntos en mi cama, y vi cómo la cara de mi papá cambiaba. Completamente, tipo, se puso pálido y luego rojo, y se levantó sin decir nada más. Lo que pasó después fue bastante intenso. Mi papá fue directo al cuarto de Zachary y le gritó que saliera, y cuando Zachary apareció mi papá le dijo, tienes 30 minutos para empacar tus cosas y salir de esta casa, y Zachary intentó explicarse, decir que lo sentía, que había sido un error, pero mi papá solo repetía 30 minutos y no quiero volverte a ver. Yo me quedé en la sala escuchando todo, escuchando cómo Zachary metía cosas en bolsas, cómo intentaba hablar con papá otra vez, y papá le cerraba la puerta en la cara, cómo finalmente salió con 2 maletas grandes y se fue sin siquiera mirarme.
Mi papá volvió a la sala y se sentó conmigo, y lo único que dijo fue, la lealtad es lo único que tenemos en esta familia. Y él la traicionó. Traicionó tu confianza y traicionó esta casa. No hablamos más del tema esa noche. Pero yo sabía que para mi papá eso era imperdonable, y la verdad es que para mí también lo era. Los siguientes meses fueron raros. Brittany intentó contactarme como 1000 veces, mensajes, llamadas, hasta fue a la escuela a buscarme, pero yo la bloqueé de todos lados, y básicamente la ignoré completamente. Zachary se había mudado a un apartamento en el otro lado de la ciudad, conseguido trabajo en no sé qué, y cortó contacto con nosotros, tipo, no llamaba, no escribía, nada. Mi papá nunca mencionaba su nombre, era como si Zachary hubiera dejado de existir para él. Yo terminé la secundaria, entré a la universidad para estudiar informática, y mi vida siguió adelante pero con este peso constante de lo que había pasado. La gente me preguntaba por qué Zachary no venía a casa, si teníamos algún problema, y yo solo decía que habíamos tenido diferencias y lo dejaba ahí, porque la verdad es que explicar toda la historia era demasiado complicado y doloroso. Pasaron años así. Yo me gradué de la universidad, conseguí un trabajo decente en una empresa de tecnología. Mi papá seguía trabajando, aunque ya estaba más viejo y cansado, y Zachary era básicamente un fantasma para nosotros. Mi tía Michelle, la hermana de mi papá, a veces mencionaba que había visto a Zachary o que sabía que él preguntaba por nosotros, pero mi papá siempre le pedía que no hablara de él, y yo honestamente tampoco quería saber nada. Supongo que parte de mí pensaba que las cosas iban a seguir así para siempre, que simplemente íbamos a vivir nuestras vidas separadas, y ya está. Pero la vida tiene formas de complicarse cuando menos te lo esperas. Cuando yo tenía 28 años, mi papá empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio normal. Él tenía como 62 años y había trabajado en construcción toda su vida. Era lógico que estuviera agotado, pero cuando empezó a perder peso y a tener dolores constantes, lo obligué a ir al doctor. Los estudios revelaron que tenía cáncer, etapa 4, en el páncreas, y los doctores básicamente dijeron que no había mucho que hacer, que tal vez le quedaban 6 meses, 1 año si tenía suerte. Recuerdo perfectamente estar sentado con él en la oficina del doctor cuando nos dieron la noticia, y mi papá solo asintió como si ya lo supiera, como si hubiera estado esperando que algo así pasara. Yo estaba devastado, obviamente, pero traté de mantenerme fuerte porque alguien tenía que hacerlo. Le pregunté a mi papá si quería que contactara a Zachary para decirle lo que estaba pasando, y él se quedó callado un rato largo, mirando por la ventana, y finalmente dijo, haz lo que creas correcto, pero yo no quiero verlo. Así que llamé a mi tía Michelle y le pedí que le dijera a Zachary que papá estaba enfermo, que era grave, que tal vez quisiera venir a visitarlo. Michelle me dijo que se lo diría, y unos días después me llamó para decirme que Zachary había recibido el mensaje pero que no había dicho si vendría o no. Pasaron semanas, y Zachary nunca apareció, nunca llamó, nada. Yo me mudé de vuelta a la casa de mi papá para cuidarlo. Tomé tiempo libre del trabajo porque él necesitaba ayuda constante. Y básicamente, mi vida se convirtió en llevarlo a quimioterapias, que sabíamos no iban a funcionar, pero que igual probamos, en preparar comidas que apenas podía comer, en verlo deteriorarse día tras día. Esos meses cuidando a mi papá fueron los más difíciles de mi vida. No solo porque era horrible verlo sufrir, sino porque constantemente pensaba en Zachary y en cómo no estaba ahí. Mi papá nunca lo mencionaba, pero yo sabía que en algún nivel le dolía que su hijo mayor no hubiera venido ni una sola vez. Una noche, como 2 semanas antes de que muriera, mi papá me llamó a su cuarto y me dijo que había actualizado su testamento, que me había dejado la casa y casi todo lo demás, que para Zachary solo había una cantidad pequeña porque, en sus palabras, un hombre que abandona a su familia cuando más lo necesitan, no merece beneficiarse de ella. Le dije que no tenía que hacer eso, que tal vez Zachary vendría todavía, pero él solo movió la cabeza y dijo, tú has estado aquí, tú te has quedado, eso es lo que importa. Mi papá murió en casa, en su cama, un martes por la mañana de octubre. Yo estaba ahí con él, sosteniéndole la mano, y simplemente dejó de respirar. No fue dramático ni nada, solo se fue, y yo me quedé ahí sentado no sé cuánto tiempo, probablemente horas, hasta que finalmente llamé a los paramédicos y a mi tía. El funeral fue pequeño. Algunos amigos de mi papá, compañeros de trabajo, vecinos, mi tía y algunos primos.
Le había enviado un mensaje a Zachary a través de Michelle con la fecha y hora del funeral, pensando que tal vez, solo tal vez, vendría para despedirse de papá, pero no apareció. Recuerdo estar ahí en el cementerio, viendo cómo bajaban el ataúd, y sentir esta mezcla de tristeza por mi papá y rabia hacia Zachary, que era casi insoportable. Después del funeral vinieron todos los trámites legales, el testamento, las cuentas bancarias, la casa. El abogado de mi papá me citó como 3 semanas después de que murió para revisar todo, y efectivamente, mi papá me había dejado la casa que ya estaba pagada, sus ahorros, que no eran mucho pero algo era, su carro, básicamente todo excepto como $5,000 que había dejado para Zachary. El abogado dijo que Zachary había sido notificado también y que podía pasar a recoger su cheque cuando quisiera. Yo firmé todos los papeles necesarios, acepté la herencia, y honestamente pensé que ese sería el final del asunto, que Zachary recogería su dinero y seguiríamos sin tener contacto, pero las cosas no salieron así. Como 2 semanas después de la reunión con el abogado, recibí un mensaje de un número que no conocía pero que obviamente era de Zachary. El mensaje decía algo como: «Hey Henry, sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero me gustaría reunirme contigo para hablar. Hay cosas que necesito decirte. Hay cosas que necesitamos resolver. Por favor, responde». Yo me quedé mirando el mensaje un rato largo, debatiendo si contestar o no, y finalmente decidí que sí, que tal vez era hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. Le respondí que podíamos vernos en una cafetería cerca de mi trabajo, terreno neutral, y él aceptó. Quedamos de vernos un sábado por la tarde, y durante toda la semana antes de la reunión estuve nervioso, preguntándome qué querría decir, si me pediría perdón, si intentaría explicar por qué nunca vino a ver a papá. El día de la reunión llegué a la cafetería como 15 minutos antes. Pedí un café que apenas toqué, y me senté en una mesa cerca de la ventana. Zachary llegó puntual, y cuando lo vi entrar fue raro, porque obviamente había cambiado en todos esos años, pero también seguía siendo mi hermano. ¿Sabes? Se veía más viejo, tenía algunas canas, había subido de peso, pero sus ojos eran los mismos. Se sentó frente a mí, pidió un café también, y hubo un silencio incómodo antes de que empezara a hablar. Me dijo: «Primero que nada, siento no haber ido al funeral, siento no haber estado ahí cuando papá estaba enfermo. He sido un cobarde, y lo sé». Yo solo asentí sin decir nada, esperando a que continuara. Siguió hablando, diciendo que había pensado mucho en todo lo que pasó, que se arrepentía de haber traicionado mi confianza, que había sido joven y estúpido, y que quería que pudiéramos tener una relación otra vez, ser hermanos otra vez. Hasta ahí todo sonaba bien, tipo, pensé que tal vez realmente estaba arrepentido, pero entonces llegó la parte donde todo cambió. Zachary se quedó callado un momento, mirando su café, y luego dijo: «También quería hablar contigo sobre la herencia de papá. Sé que me dejó muy poco, y entiendo por qué lo hizo, pero honestamente estoy en una situación financiera difícil ahora mismo, y me preguntaba si podrías considerar compartir algo de lo que papá te dejó. No todo, pero tal vez una parte justa». Y ahí fue cuando entendí todo. Zachary no quería reconciliarse conmigo porque realmente le importara nuestra relación, quería el dinero, quería la casa, quería beneficiarse de la herencia de un padre al que había abandonado, al que no había visitado ni una sola vez mientras moría de cáncer. Sentí como la rabia subía por mi pecho, caliente y pesada, y le dije: «Déjame ver si entiendo bien. No viniste cuando papá estaba muriendo, no viniste a su funeral. No has estado en mi vida por más de 10 años desde que te echaron por acostarte con mi novia en mi cama. Pero ahora quieres que comparta la herencia contigo, porque estás mal de dinero». Zachary intentó defenderse, diciendo que no era solo por el dinero, que realmente quería arreglar las cosas entre nosotros, pero que también necesitaba ayuda, que papá había sido injusto al dejarlo prácticamente fuera del testamento. Le dije que papá había sido más que justo, que él se había ganado exactamente lo que recibió, que la lealtad y el compromiso tienen valor, y él no había mostrado ninguno de los dos. Le recordé que yo había estado ahí todos los días cuidando a papá, llevándolo al hospital, limpiando cuando vomitaba por la quimio, sosteniéndole la mano cuando tenía pesadillas, y él, ¿dónde había estado él? En su apartamento, viviendo su vida, ignorando completamente que su padre estaba muriendo. Zachary se puso a la defensiva, empezó a levantar la voz diciendo que yo no entendía su situación, que había sido difícil para él también,
que papá lo había tratado como si estuviera muerto desde que lo echó de la casa. Le dije que sí, que papá lo había tratado así porque eso era lo que merecía, que las acciones tienen consecuencias y él estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones. La gente en la cafetería empezó a mirarnos, y Zachary se dio cuenta y bajó la voz, pero seguía insistiendo, diciendo que éramos familia, que la familia se ayuda, que papá hubiera querido que nos lleváramos bien. Eso fue lo que me terminó de sacar de quicio. Le dije, no me hables de lo que papá hubiera querido. Tú no estuviste ahí para saber qué quería papá. Yo sí estuve. Y te puedo decir que lo que él quería era un hijo que lo respetara y lo cuidara, y ese hijo fui yo, no tú. Zachary se quedó callado. Vi que sus ojos se llenaban de lágrimas, y por un segundo pensé que tal vez había sido demasiado duro, pero luego recordé todo. Recordé encontrarlo con Brittany. Recordé los años de silencio. Recordé estar solo en el hospital con papá mientras él quién sabe dónde estaba. Y la culpa se evaporó. Le dije que no iba a compartir nada de la herencia con él, que papá había tomado su decisión conscientemente, y yo iba a respetar esa decisión, y que si necesitaba dinero podía trabajar, como todos los demás. Zachary se levantó de la mesa, tiró algunas monedas para el café que no había tocado, y antes de irse me dijo, vas a arrepentirte de esto, Henry. La familia es lo único que tenemos, y tú estás tirando eso a la basura. Le respondí que él había tirado nuestra familia a la basura hace 17 años, y que yo solo estaba recogiendo los pedazos. Se fue sin decir nada más, y yo me quedé ahí sentado terminando mi café frío, sintiendo esta mezcla de alivio y tristeza que no sabía muy bien cómo procesar. Pensé que esa sería la última vez que sabría de Zachary, pero mi tía Michelle empezó a llamarme como una semana después. Me dijo que Zachary le había contado sobre nuestra reunión, que estaba muy molesto, que ella pensaba que yo debería reconsiderar ayudarlo, porque al final del día éramos hermanos, y la sangre es más importante que cualquier cosa. Le expliqué toda la situación. Le dije que Zachary no había mostrado interés en ser mi hermano hasta que hubo dinero de por medio, y que yo no estaba dispuesto a recompensarlo por años de abandono solo porque ahora necesitaba dinero. Michelle insistió, diciendo que papá hubiera querido que nos lleváramos bien, que el rencor solo me iba a hacer daño a mí, que Zachary realmente estaba arrepentido. Pero yo sabía que no era verdad, o al menos no de la forma en que ella pensaba. Zachary estaba arrepentido de las consecuencias de sus acciones, no de las acciones en sí mismas. Los meses siguientes fueron tranquilos. Me quedé viviendo en la casa de papá. Empecé a arreglar algunas cosas que necesitaban reparación. Convertí su cuarto en una oficina para trabajar desde casa. Era raro estar ahí sin él, pero también era reconfortante, sentía que estaba cuidando algo que él había construido, algo que valoraba. Michelle me llamaba de vez en cuando para insistir en que hablara con Zachary, pero yo siempre le decía lo mismo, que no estaba interesado, que él había tenido muchas oportunidades de ser parte de esta familia y había elegido no serlo. Ella eventualmente dejó de insistir tanto, aunque sé que no estaba contenta con mi decisión. Como 3 meses después de nuestra reunión en la cafetería, recibí otro mensaje de Zachary. Esta vez era más directo. Decía, Henry, sé que las cosas no terminaron bien la última vez que hablamos, pero realmente necesito tu ayuda. Estoy en una situación muy difícil financieramente. ¿Me podrías prestar aunque sea $10,000? Te prometo que te los devuelvo. Por favor. Leí el mensaje varias veces, sintiendo cómo la rabia volvía, y luego simplemente lo borré sin responder. Unos días después, llegó otro mensaje similar, y luego otro, cada uno más desesperado que el anterior. En el último me decía que si no lo ayudaba iba a perder su apartamento, que no tenía a nadie más a quien recurrir, que yo era su única familia. Finalmente le respondí, le dije, Zachary, no voy a darte dinero, no voy a prestarte dinero, y no voy a cambiar de opinión sin importar cuántos mensajes me envíes. Tomaste decisiones que destruyeron nuestra relación, y ahora estás viviendo con esas consecuencias. Te deseo lo mejor, pero no cuentes conmigo para nada. Bloqueé su número después de enviar ese mensaje, y aunque Michelle me llamó otra vez para decirme que había sido cruel, mantuve mi decisión. Hoy tengo 34 años, sigo viviendo en la casa de mi papá, tengo un trabajo estable que me gusta, y mi vida es bastante tranquila comparada con todo el drama de antes. No he vuelto a saber directamente de Zachary, aunque Michelle me comenta de vez en cuando que él está bien, que consiguió trabajo en otra ciudad y se mudó, que todavía pregunta por mí.
Supongo que parte de mí, una parte muy pequeña, se pregunta si hice lo correcto, si debí haberle dado otra oportunidad o al menos haberlo escuchado más. Pero entonces, recuerdo todo lo que pasó, todo el dolor que causó no solo a mí, sino a papá también, y sé que tomé la decisión correcta. La lealtad significaba todo para mi papá, y él me enseñó que algunas traiciones son demasiado grandes para perdonarlas, que establecer límites no es ser cruel, sino es cuidarte a ti mismo. La verdad es que no siento que haya perdido un hermano. Siento que perdí un hermano hace 17 años cuando lo encontré en mi cama con mi novia, y todo lo que pasó después solo confirmó que esa pérdida era real y permanente. Michelle y otros familiares probablemente siempre van a pensar que soy el malo de esta historia, que debí haber sido más compasivo, más dispuesto a perdonar, pero ellos no estuvieron ahí. No vieron la cara de mi papá cuando supo lo que Zachary había hecho. No pasaron meses cuidando a un padre moribundo que su otro hijo había abandonado. No recibieron ese mensaje pidiéndose dinero de herencia semanas después de un funeral al que ni siquiera asistió. Hice lo que tenía que hacer para honrar la memoria de mí, papá, y para mantener mi propia paz mental. Y si eso me hace el malo, entonces supongo que estoy bien con ser el malo.